Hay poder en la sangre redentora del Hijo de Dios. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que estarán viendo y escuchando este poderoso mensaje. Quien le habla a su hermano y amigo, el pastor evangelista Felipe Calderón. Como siempre, con unas palabras de unción, de poder, de autoridad y de edificación y sobre todo de salvación. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Y ahí usted nos estará apoyando para la gloria del Señor. Usted puede encontrarnos por Pastor Felipe Calderón. Y ahí suscríbase, dele a la campanita y ya usted sabe que le estará llegando todas las notificaciones para la gloria del Señor. La palabra que tenemos en el día de hoy se encuentra en el libro de Marcos Evangelio, en el capítulo 1, en el verso 35. La palabra de Dios dice así, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tus palabras son espíritu y vida. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y la honra. En este hermoso día, conforme a la revelación del Espíritu Santo y de su palabra, la Biblia nos enseña en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 35, que mientras Jesús estaba en la tierra en su manifestación como hombre, ejerciendo su ministerio terrenal, dice la Biblia que Jesús salía, dice la Biblia, por la mañana, dice, aún siendo muy oscuro. Esto no de entender que en la parte humana que Jesús tenía, portaba, Jesús entendió que tenía que vivir una vida de oración, que tenía que vivir una vida constante de vigilia en cuanto a la oración se refiere. Es lamentable decirlo que hoy en día hay gente que quiere ministerio grande, pero no quieren pasar tiempo con Dios en oración. Tú quieres ministerio grande, tienes que buscar a Dios profundamente en oración. Hay gente que quieren que Dios lo use en liberación, que los demonios salgan de los cuerpos donde ellos lleguen, que los demonios los respeten, pero no quieren vivir una vida profunda de oración. Para tú poder lograr que los demonios te respeten, para tú poder lograr que los demonios salgan de los cuerpos, tienes que tratar primeramente de vivir una vida profunda de oración. Porque a lo único que los demonios respetan es a una mujer o a un hombre o a una iglesia que ha entendido y ha comprendido, aleluya, que solamente viviendo una vida de oración se puede vencer al mundo de la tiniebla. Jesús fue el ejemplo vivo para cada uno de nosotros, el ejemplo contundente, el ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Dice que aún siendo Dios, pero también aún siendo hombre, en cuanto a la parte humana, dice que él se apartaba a sola, aún siendo muy oscuro, es decir, de madrugada. ¿Cuántos de los evangelistas que van a escuchar este mensaje están orando de madrugada? Si usted analiza, son muy pocos los pastores que oran de madrugada. Son muy pocos los evangelistas que brincan, que saltan, que patalean, que oran de madrugada. Son muy pocos los cristianos que les gusta orar de madrugada. Y si hay una oración eficaz y contundente y efectiva, se llama la oración de madrugada o orar de madrugada. Jesús
por qué Jesús oraba de madrugada? Porque Jesús sabía que cuando él oraba de madrugada, se le adelantaba la tiniebla. Él, a través de la oración de madrugada que Jesús hacía, Jesús preparaba el camino. Jesús preparaba el ambiente de ese día que se aproximaba. ¿Por qué a Jesús le gustaba orar de madrugada? Porque cuando Jesús oraba de madrugada, él conquistaba de antemano los milagros. Ustedes no ven que cuando Jesús llegaba a los lugares, él no tenía que orar, sino simplemente daba la orden y el milagro sucedía, porque él ya había orado en la madrugada por esos milagros. Por eso es que el evangelista debe de todo hombre, todo evangelista, todo pastor, todo ministro, todo creyente, debe de detenerse y aferrarse a vivir una vida profunda de oración de madrugada. En la oración de madrugada es donde más demonios son derrotados. Cuando usted ora de madrugada, los planes que el diablo tiene contra usted son destruidos porque usted le toma la delantera. Cuando un evangelista ora de madrugada, no tiene que gritar mucho en su campaña, no tiene que vocear tanto. Los milagros, predicando bajo la unción, los milagros suceden solos. Los demonios salen solos a distancia, gritan y salen y chillan y salen. Tenemos que volver a orar de madrugada. Tenemos que volver a tirar las rodillas, hacer vigilia. Si queremos ser cristianos fructíferos, si queremos ser cristianos poderosos en la mano de Dios, si queremos ser cristianos victoriosos sobre el reino de las tinieblas, sobre la carne, sobre el mundo y sobre la mundanalidad. Son muchos los que viven gritando, pero no viven una vida de oración y no les gusta orar de madrugada. Son muchos los que viven dando conferencias y viven desatando y viven chillando y viven que quieren comerse el micrófono y tienen una agenda llena, pero analice que no tienen tiempo para orar. Gente que solamente dice tengo tanta campaña, pero nunca se detienen a dedicarle de madrugada 1 o 2 horas al Señor. Detente, te dice el Señor, vuelve a la oración. Jesús era más grande y es más grande que todos nosotros. Sin embargo, mientras estuvo en la tierra, no se descuidó ni un momento. Él nos dio ejemplo. Siendo Dios, vivía una vida profunda de oración. Siendo Dios, madrugaba a orar. Entonces, ¿es usted pastor más grande que Jesús? ¿Es usted evangelista más grande que Jesús? ¿Es usted Felipe Calderón más grande que Jesús? Que no quiere levantarse a orar de madrugada y que no le interesa la oración. Esta es la palabra de hoy. Así como Jesús se levantaba de madrugada y oraba y conquistaba los milagros en la madrugada, conquistaba la liberación que iba a hacer en el día en la madrugada, porque en la madrugada Jesús se adueñaba de los pueblos y de las potestades que oprimían a los pueblos en oración. Alemajai. En oración Jesús se adueñaba de los milagros, de las sanidades. En la oración de madrugada Jesús se adueñaba de los pueblos, de las malicias. Sometía bajo su pie a los demonios que oprimían a los cuerpos. Sometía bajo su pie mediante la oración de madrugada a las potestades, a la hueste de maldad. ¿Tú quieres que las potestades estén debajo de tu pie? Levántate de madrugada a orar. ¿Tú quieres que las almas se salven? Aleluya, y que hayan una gran victoria en tu campaña, las almas convirtiéndose. Levántate de madrugada a orar. Tú quieres, pastor, que haya un crecimiento en tu iglesia y que tu iglesia crezca y que la unción descienda y que haya bautismo de Espíritu Santo. Levántate de madrugada a orar. Si usted analiza, son muy pocos los convertidos que están orando de madrugada. Pero la palabra de hoy es, volvamos a orar de madrugada. Vamos a orar. Vamos a tirar la rodilla porque ahí está la victoria. Dios te bendiga. Dios te guarde. En el nombre de Jesús.